Buenos días. Muy buenos días, muchachos. Buenos días a otra clase de literatura, a otra semana. Gracias por estar en clase, te lo agradezco muchísimo. Eso implica que estás comprometido con tu educación. Y eso te lo agradezco. Justamente necesitamos personas que se comprometan con su educación y eso es muy, muy necesario. A ver. Buenos días, Valeria, Marco Antonio y Marco Renato. Andrés Avelino, Josué Samir. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están, muchachos? Muy buenos días. Buenos días, Sergio. Muchachos, quería, digamos, informarles que ustedes tienen un examen parcial mm, que es obligatorio. No se vayan a olvidar de este examen. Ustedes saben la importancia de que cada examen es una muestra de cómo vas avanzando, de cuánto vas aprendiendo. No es un examen para juzgarte, sino para que tú te autoevalúes, que evalúes cuánto has aprendido. Entonces es necesario que des ese examen. No dejes pasar la oportunidad. Tú tienes que consumir todo lo que estás invirtiendo. Solo así vas a ir mejorando poco a poco. Entonces, ese es el consejo que te doy. Ya falta poco para tu examen y comienza a dar tus exámenes, evalúate cuánto estás aprendiendo. A ver, el día de hoy nosotros, buenos días Héctor, el día de hoy nosotros vamos a tocar un tema importante. Es un escritor que a mí me gusta mucho, he leído algunas novelas de él, no voy a decir muchas, porque he tenido, he tenido la oportunidad de estar cerca de él y estamos hablando del señor Mario Vargas Llosa. Ya. Sí, estábamos cerca. Yo estaba en un punto y él estaba como que a 50 metros donde yo estaba. Pero estábamos cerca. Es... A ver, veamos. Vamos a compartir la pantalla. Vamos a compartir la pantalla. Tengan cuidado con sus micrófonos, por favor. Tengan cuidado con sus micrófonos. A ver, ¿se pudo observar? A ver. Genial. El día de hoy vamos a estudiar la literatura peruana contemporánea y exactamente estamos hablando de la generación del 60. Ya, de la generación del 60. ¿Qué pasó en nuestro contexto histórico? Ya, tenemos el gobierno de Fernando Belaúnde, oposición en el Congreso por el APRA, creación del Banco de la Nación, escándalo de la página 11. Ese escándalo de la página 11 que llegó, lo que pasa es que, si no me equivoco, eso es en Panamá. Digamos, habían problemas con el enriquecimiento ilícito siempre. Entonces se le acusaba a Fernando Belaúnde y en la página 11 supuestamente salía su nombre. Ya. Esto llevó a que los militares aprovecharan este escándalo y entrara pues Velasco Alvarado, ¿no? Con el objetivo de modernizar el país,
a través de la aplicación de reformas nacionalistas. O sea, él entró siendo un autócrata, es decir, un dictador. Velasco dice, fue antioligarquías impuesta, antioligarca total. eh, Velasco tuvo mano dura, ¿no? El problema fue la estatización, control estatal de los recursos estratégicos para obtener autonomía económica. Entonces, eso fue un problema, ¿no? Eso fue un problema, porque no permitió que el Perú pueda desarrollarse económicamente, ¿no? Cuando el Estado le mete la mano a todo y no deja que la economía sea libre, que los mercados se autorregulen por los propios compradores, por la misma ley de demanda y oferta, el, todo gobierno siempre va a tener estos problemas. Cuando el Estado se intromete, ya es porque las cosas están yendo mal. Ya. En este periodo van a surgir ciertos escritores. Vamos a ver. Vamos a conocerlo. Mira, ¿qué pasa durante esta característica? Perdón, durante este movimiento literario, dice. Destreza de las modernas técnicas narrativas, analizan los cuadros sociales. Siempre es importante porque esto de analizan cuadros sociales es un punto referencial porque nuestra literatura peruana siempre está asociada a través de las coyunturas, ¿no? De la coyuntura eh, social. Esto es innegable, ¿no? Nuestra literatura siempre está unida a nuestra realidad, por si acaso. Dice, en la poesía, dice influencia francesa y española contemporánea. Y utiliza elementos coloquiales. Por ejemplo, en este caso tenemos a La ciudad de los perros, ¿de quién? De Mario Vargas Llosa. Javier Herod con El río. Rodolfo Inostroza, si no me equivoco, hace poco falleció. Rodolfo, el consejero del Lobo. Marco Martos, que todavía dicta en San Marcos, y es miembro de la lengua peruana, perdón, de la Academia de la Lengua Peruana, mm, muy reconocido en San Marcos. Tiene El monje de Praga. Julio Ortega, El oro de Moscú. Él es más que todo más filósofo, ¿ya? Él también fue muy amigo de Gabriel García Márquez, de Mario Vargas Llosa. Digamos, era amigo, pero él se dedicó más a la filosofía. Ah, de esta generación, obviamente, cuando te digo generaciones de 60, tú dices, piensas en Mario Vargas Llosa, que eclipsó, que opacó a los demás escritores. Y prácticamente Mario Vargas Llosa con su literatura ha opacado quizá también a la generación de 50, ¿no? Es que la presencia de Mario dentro de la narrativa fue tan espectacular, o sea, es que da ganas de hablar de Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa nació con una estrella realmente. Un tipo muy inteligente, desde adolescente escribía y tenía ya planeado lo que quería hacer. Te voy a contar un poquito más acerca de su vida, pero veamos, ahí está, Mario Vargas Llosa. Antes de continuar, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguno de ustedes ha leído alguna novela o cuento de Mario Vargas Llosa? ¿Mm? ¿Alguna vez has leído alguna obra de Mario? Marco Renato, ¿qué leíste? ¿Qué leíste? ¿Qué leíste de Mario Vargas Llosa? ¿Qué leíste, Valeria, de Mario Vargas Llosa? La ciudad de los perros. Cuando estabas en el colegio, genial. Ese es un libro un poquito complicado,
Muy bien, muy bien. La ciudad de los perros es un buen libro, es un muy buen libro. Han leído un par de novelas de él, pero ¿cuáles? Pues dígame cuáles. ¿Quién mató a Palomino Molero? Esa me falta a mí, pero yo tuve la oportunidad de leer Travesuras de una niña mala. Mm, La Travesuras de una niña mala. Y te juro que es una de mis novelas favoritas. No tendrá la técnica espectacular que siempre utiliza Mario Vargas Llosa dentro de sus novelas, pero Travesuras de una niña mala me dejó una sensación muy extraña con respecto al amor. Me, me atrapó, me envolvió. Travesuras de una niña mala es un libro que siempre recomiendo porque te llena de intriga, de misterio, juega con tus sentimientos. Es un libro que me llenó de mucha cólera, de mucha emoción, de alegría, de sorpresa. Eh, Esa mujer que entra en la vida de Ricardo Somocurcio y que entra y desaparece. Yo supongo que lo mismo habrá pasado con Zaida cuando leyó ese libro. Ahora, veo que dos personas han leído La Casa Verde y La Casa Verde es considerada una de las novelas más complicadas de Mario Vargas Llosa. Te contaré que a mí me tomó tiempo leer ese libro, o sea, adecuarme al estilo de Mario Vargas Llosa, porque en La Casa Verde él aborda una técnica de forma inesperada. En cambio, por ejemplo, ¿no? Yo te digo, en Conversación en la Catedral, como que te va hilvanando la historia, como que te va dando pautas para que te vayas acostumbrando ya al estilo que va a utilizar después de la conversación que tiene con Ambrosio, Carlos Zavala. Perdón, Santiago. No, Carlos. El gran Zabalita. Entonces, como que ya vas ganando la historia y y la vas entendiendo porque esto es como un rompecabezas. En cambio, La Casa Verde, de golpe te anuncian de que todo está desordenado. Entonces tú, como lector primerizo, lo que intentas es, primero, no entiendes. Tú dices, ¿qué, qué, qué se está diciendo esto? ¿Por qué, por qué la monjita? ¿Por qué Bonifacia? ¿Por qué menciona Piura? Y después te das cuenta de que los escenarios son diferentes y que los tiempos son diferentes y que los personajes evolucionan en tiempos diferentes y cambian su propio nombre. Eh, y te das cuenta de que algunos nombres se repiten y que no son la misma persona necesariamente. Entonces es muy interesante porque la Casa Verde te lleva a experimentar más en la lectura. Pero sí, te digo que es una lectura complicada, no es una lectura para cualquiera, es una lectura para alguien que ya ha tenido contacto con Mario y ha querido algo más complicado. Ahora, lo curioso es que La Casa Verde fue una de sus primeras novelas, así que como que nadie tenía un registro de cómo escribía Mario, así que Mario lo que hace en esa novela es cachetearte y decirte, mira lo que puede escribir y mira de qué manera puede escribir y mira todo mi potencial. Mira, han pasado tantos años, que La Ciudad y los Perros, La Conversación en la Catedral y La Casa Verde se han convertido en un gran referente de este extraordinario escritor, ¿no? Veamos. Es mucho de lo que vamos a hablar el día de hoy. Dice, uno de los máximos representantes del boom hispanoamericano. Ya, para empezar, algunos lo consideran como el iniciador del boom hispanoamericano. Sencillamente ya pertenecer al boom hispanoamericano es algo extraordinario. Como recordarás, el boom hispanoamericano fue el conjunto de escritores hispanoamericanos que llegan a revolucionar la narrativa de esta parte del mundo, innovando técnicas
proponiendo ideas, teniendo perspectivas diferentes, ¿ya? Y es más, este mismo grupo no es homogéneo, es recontra heterogéneo. Cuando tú lees la narrativa de Julio Cortázar o lees las novelas de Gabriel García Márquez o te entrelazas con las historias que cuenta Vargas Llosa, te das, tú percibes que es un grupo muy heterogéneo, pero cada uno es excepcional en la forma en cómo escribe. Entonces, ya pertenecer a este grupo ya dice mucho. Considerado nuestro narrador más universal. Nuestro narrador más universal. Es decir, que no hay ningún peruano, o vamos a ponerlo de esta manera, que es el primer peruano en alcanzar esta talla internacional. Te cuento. Realmente ser escritor o estudiar literatura o estar relacionado con ese tipo de arte, pues implicaba que tú tuvieses un cierto perfil económico aceptable, es decir, que tengas dinero. En otras palabras, que tengas dinero. Eso es, digamos, la literatura fue enfrascada de ese lado, ¿no? La literatura es un arte que pocos iban a practicar. ¿Estamos? Entonces, como que si tú querías ser literato y escribir, pues tú podías publicar y si te compraban bien o no, no perjudicaba tu economía. Tú querías publicar porque ese era el arte, es tu forma de ser. Entonces, hay muy pocos escritores que podían vivir de sus libros. O sea, es decir, que ser escritor se tome como un trabajo, ¿no? Si yo quería, por ejemplo, si yo quiero vivir de mis libros, yo tengo que ser muy leído, o sea, tengo que ser muy comprado. Cuando me compren más libros, yo puedo recién tener dinero. Entonces, dentro de toda la historia de la literatura que nosotros hemos visto, han sido muy pocos escritores que han podido vivir o gozar de la fama que le han dado sus libros. Eh, por ejemplo, hay un escritor norteamericano, Mark Twain, no, Mark Twain no, no, Twain no, fue Charles Dickens, sí, Charles Dickens, que fue uno de los pocos escritores que pudo vivir de sus libros. Ya, eso era atípico. Yo te pregunto, ¿tú crees que Cervantes, Miguel de Cervantes, pudo gozar de toda la fama del Quijote de la Mancha? ¿Tú crees que César Vallejo gozó, vivió la fama que le dio el libro Trilce, que ahora es un gran referente de la poesía y es más, es considerado uno de los mejores poetas del mundo? No, no pudieron, eso era muy limitado. Entonces, Mario pudo hacer esto, o sea, vivir de su fama desde antes de los 30 años. Te estoy diciendo que bueno, antes de los 30. O sea, si Mario, si hubiese muerto a los 30 años, de todas maneras hubiese quedado en la literatura peruana. Antes, ¿ah? Antes. ¿Por qué? Ya había pertenecido al boom y tenía ya tres novelas, o prácticamente dos novelas, digamos, inalcanzables. Con eso ya había entrado a la literatura peruana. Pero no, Mario tiene, en la actualidad, tiene 80 y... a ver. Él nació en 1936 y estamos en el 2021. Ya, dale, dame cuántos años tiene. 80 y cuántos. 1936, estamos 2021. ¿Cuántos años tiene? No quiero restar. 85. Sí, ya resté, ya muchos se demoraron. 85 años. Entonces como que tienes como que 55 años más
escribiendo, ¿no? Yo me acuerdo que él hizo una entrevista y ya lo resaltaban como uno de los mejores escritores. ¿Y qué edad tenía él? Tenía 40 años. Tenía 40 años y ya era conocido, digamos, en diversos países. ¿Ya? Ahora dice, el autor peruano que ha recibido más premios y distinciones. Y eso es incalculable. Yo te voy a mostrar cuántos premios. He tratado de colocar todos. He tratado de colocar todos. De repente hay uno que me falta, pocos. Pero el 28 de marzo cumple, claro, sí, tienes toda la razón, Hans. Pero escúchame, escúchame. eh, Él tiene premios muy importantes de la literatura, el Príncipe Asturias, tiene el Pulitzer, tiene premios de periodismo, tiene premios como el Cervantes, que es uno de los mejores premios del mundo. Es más, está después del premio Nobel. Él ganó el premio Cervantes, importantísimo. Aparte de los premios literarios y de las, obviamente, de las bonificaciones que tienen esos premios, como el premio Nobel tiene como una bonificación de 1,5 millones de euros, supongo. Sí, creo que es de euros. No sé si es de euros o de dólares, pero es 1,5 millones. O sea, ganas un premio de 1,5 millones de dólares. Ya, ganas mucho dinero con respecto a los premios, pero hay otros premios que él también gana por su cultura. Él es un hombre bastante culto. Entonces, muchas universidades del mundo lo reconocen como una persona culta, así que, así que le otorgan diplomas honoris causa. O sea, por ejemplo, él llegó aquí y la Católica le hizo un homenaje y le entregó un diploma honoris causa, ¿no? O sea, él tiene un doctorado honoris causa. O sea, él, por ser Mario Vargas Llosa, la Universidad Católica del Perú le va a entregar una diploma en nombre de la universidad y en el nombre del Estado. Y así lo hizo la San Marcos, por ejemplo. Ya, así lo hizo la San Marcos, Yale, Stanford, o sea, muchas universidades, Princeton. O sea, él tiene de muchas universidades, muchos, estamos, eh, muchos premios. Además que es miembro de la Academia Peruana de la Lengua. Y eso lo podemos entrelazar con que es miembro de la Real Academia Española de la Lengua. Ya, él es miembro, si no me equivoco, él es miembro vitalicio. Ya, él es miembro vitalicio. Mario Vargas Llosa va a ser miembro de la Real Academia hasta que se muera. Así, hasta que se muera. Segundo, ya, segundo, que cuando se hace un estudio o la Real Academia Española comienza a evaluar qué palabras pueden ser insertadas al diccionario, convocan a personas con gran conocimiento. Y adivina a quién llaman. Adivinan a quién llaman. Al gran Mario. Ahora también ha sido directivo o presidente o dirigente, como quieras llamarlo, del Pen Club International, distinguida institución cuya sede está en Londres y que agrupa a los escritores más destacados. O sea, ¿quiénes son escritores destacados? Ah, finalistas del premio Nobel, nominados al premio Nobel, nominados al premio Cervantes, que haya tenido muchas distinciones. Es más, él fue director de este club antes de ganar el Nobel, ya antes de ganar el Nobel. ¿Qué más tiene interesante Mario Vargas Llosa? Mira, a él le dicen el arquitecto de la narrativa. A ver, ¿qué te dice a ti la palabra arquitecto? ¿Qué idea te entrelazas? ¿Qué idea entrelazas cuando yo te digo
arquitecto de la narrativa? Cuando yo te digo arquitecto, ¿qué piensas? ¿En qué piensas? ¿Qué es un arquitecto? Dale, ¿qué es un arquitecto? Planos. El arquitecto construye, um, más que construir, no es, planifica, construye, diseña. Eso es lo que yo quería que buscaras, la palabra diseña, que es más exacta. Claro, lo que pasa es que él diseña sus historias. Por ejemplo, hace poco en una entrevista, bueno, hace poco no, hace poco yo vi, hace tiempo, esa entrevista fue hace mucho tiempo, ya. Él hablaba de Gabriel García Márquez, te conté yo, y él decía que él tenía que sentarse a repasar sus, su- sus novelas. O sea, es como que él, para empezar, él nunca escribe de noche. Él siempre escribe de día, trata de ser disciplinado, se sienta como si fuese un trabajo, es decir, 8 horas, se sienta 8 horas o un poco más a escribir todos los días, si es que no tiene pues alguna entrevista o eh, algunos compromisos, pero intenta en lo posible sentarse a escribir. En las noches solamente toma apuntes o lee da algunas ideas. Y él habla justamente que pasa algo maravilloso cuando escribes. Eso es algo tan inesperado y a veces hay historias que las puedes construir en semanas, otras en meses, y hay algunas que inclusive le han llevado pues años construirlas. Y es que él sigue un patrón, ¿no? Un patrón no estricto, un patrón que puede modificarse porque, como te digo, eh, cuando uno comienza a escribir, los personajes comienzan a tener vida, personalidades, carácter, sentimientos. Entonces, cuando ya construyes a un personaje y este es cuajado, pues Mario dice que no se atrevería a que cierto personaje realice ciertas acciones que irían contra ya lo construido. Entonces Mario busca mucha coherencia dentro de sus personajes. Entonces él se toma el tiempo de hacer la estructura de su novela o de su futura novela, ¿no? Yo creo que ahora Mario está escribiendo. Si no está viajando o está en algún compromiso, él está escribiendo. Y es más, él ruega, pide que si es que en algún momento le llegase la muerte, lo agarre escribiendo. Dice, también cuenta que una de las mejores cosas que le pasó en su vida fue aprender a leer. A ver, es una de las personalidades intelectuales más activas e influyentes de la actualidad. Descuye como el escritor peruano más traducido y estudiado. Sus libros están escritos en todos los idiomas importantes. Es más, te cuento, y tú me vas a decir, profesor, no, pues ya me está diciendo cosas así ya muy pomposas, ya. Lo que pasa es que cuando Mario publicaba un libro, imagínate, ¿no? Publica un libro y ¿qué ocurría? Obviamente los libros son transportados a distintas librerías y estos libros tenían seguridad. Seguridad. ¿Por qué? Como alguna vez has visto esos carros de, a ver, ¿cómo se llama esta empresa de seguridad? Eh, que esos carros amarillos de seguridad que llevan plata a los cajeros y que están con pistola y todo lo demás. Ya pues a Mario cuando él llegaba, él enviaba sus novelas. Imagínate que una novela de ese camión desapareciera. Imagínate. O sea, qué iba a pasar? Imagínate que una novela de Mario Vargas Llosa que se va a publicar, por ejemplo, en abril, se llega a escapar es uno de sus libros se llega a escapar, ¿no? Se llega a perder, se roban acá en el Perú una de esas.
¿Qué, qué crees que pasa? Te ríes porque sabes qué es lo que pasaría, ¿verdad? Ya te ríes porque sabes que, oye, si se escapa una novela de Mario, aquí sencillamente full copia. Una vez en una entrevista le preguntaron cuántas, o sea, la piratería, cuánto le afectaba a él. Y Mario dijo que por cada libro que él vendía, por cada libro que él vendía, se vendían 7 copias. O sea, él vendía un libro y se vendían 7 copias. Cosas de peruanos, dices. En serio, y él lo cuenta, ¿no? Él lo cuenta. 7 copias, ¿ah? Es bastante. Es un montón de plata lo que pierde. Es más, es considerado uno de los escritores peruanos más vendidos a nivel, o sea, digamos, anual, ¿no? Fue conductor de un programa político, La Torre de Babel, y es un programa que duró poco. Lo puedes ver por YouTube. Estamos. Ahora puedes ver por YouTube. Y en La Torre de Babel, él entrevistó a personalidades muy importantes. Y ahí está una entrevista que él la recuerda con mucho cariño. Él entrevista a Borges. Y ahí surge la pregunta más tonta. Él dice que le pudo haber hecho a Borges. Imagínate, ¿no? Que hemos conocido a Borges nosotros. Le preguntó si usted si estuviese en una isla, no, digamos, deshabitada, ¿qué libro llevaría, no? Esa pregunta a él lo marcó muchísimo. Fue muy amigo de Pablo Neruda, por si acaso. Fue amigo de Georgette Philippart, ¿ya? Georgette Philippart, te cuento, Georgette Philippart era la esposa de César Vallejo. Mira, estoy leyendo, dice, Valeria dice, recuerdo cuando inauguró la feria de libros y me quedé a almorzar por esperarlo. Ya, yo me acuerdo, y que Mario llegó en la noche, ¿verdad, Valeria? Mario llegó por la noche, si no me equivoco, y que hubo un montón de gente esperando y hicieron unas colas tremendas y solo los que tenían pulseras, unas benditas pulseras, que eran solamente 100 personas, de las que estábamos ahí éramos como 500. Mario pasó de forma inmediata. Sí, yo también estuve ese mismo día, o sea, sin querer, Valeria y yo hemos estado en la misma feria de libros. No sabes cómo extraño las ferias de libros. Luego dice, fundó un partido político, Movimiento Libertad. Y acá sí tengo que, digamos, sentarme a contarte despacito por qué funda el Movimiento Libertad. Ya. Lo que ocurre es que vamos a remontarnos al primer gobierno de Alan García. Alan García quería estatizar los bancos. Recuerda que yo te he dicho que cuando el Estado se entromete constantemente en la economía, pues eso sería catastrófico. Imagínate que tus secretos bancarios, tus ahorros, todo tu dinero ahora esté en manos del Estado, que esté en manos de Alan García. Eso iba a ahuyentar ¿a quién? A los inversionistas. Entonces Mario, conjunto con otros intelectuales de la época, eh, van a hacer 3 mítines fundamentales, uno en Arequipa, Lima y en Piura, obviamente lugares referentes a la vida de Mario Vargas Llosa, y él va a explicar al pueblo, él va a explicar cuál sería pues el problema de estatizar los bancos. Y él le quedó claro que eso iba justamente a ser un punto de quiebre y que el Perú iba a retroceder, ¿no? Recuerda que Mario por mucho tiempo vio pues esta América Latina llena de dictadores y de problemas económicos, una América Latina sumisa
ante dictadores. Entonces, obviamente su perspectiva era amplia y él dijo que no. Y al final eso se llevó a referendos y esta idea de estatizar los bancos fue archivada. ¿Estamos? Estaba archivado. No sé cuánto lo siento, Valeria. Esto obviamente incomodó a Alan García, ya, pero Mario como que vino, hizo esta idea, apoyó esta lucha y se regresó a Europa, ya donde él vivía, ¿no? De pronto creo que cuando él estaba en España, a él le llega una llamada desde Perú, donde le dicen, oye, ¿sabes qué, Mario? Tienes una intención de voto bastante alta, ya, una intención de voto. Es cuando, a ver, ¿tú te acuerdas que Salvador del Solar fue ministro de Vizcarra y justamente cuando él fue ministro de Vizcarra se cierra el Congreso? Entonces toda la gente miraba a Salvador del Solar con buenos ojos y todo el mundo decía, oye, sería genial que él sea presidente, ¿no? ¿Te imaginas que él sea el presidente? ¿Te imaginas? Entonces, eso de te imaginas son intenciones de voto. Entonces, muchas personas tenían en su mente, oye, ¿qué pasaría si Mario Vargas Llosa se vuelve presidente? Entonces, él llega acá al Perú y Patricia no quería que conforme o que forme un partido político, porque obviamente aquí estaba el terrorismo y además, Mario, tú tienes un nombre como escritor, te vas a descuidar, tienes que trabajar, tienes que seguir escribiendo. Entonces él se entercó y vino y fundó un partido político, Movimiento Libertad. Posteriormente, para darle fuerza a este Movimiento Libertad, es que se va a unir a dos partidos políticos tradicionales. Ya se va a unir a Acción Popular y a Partido Político Cristiano, que es el PPC. Y así conforman el Frente Democrático. Ya el Frente Democrático. La que obviamente el periodismo llamaba el Fredemo, ¿verdad? El Fredemo. Y Mario tuvo mucha participación en el proyecto nacional. Entonces, Mario participó, Mario tenía entrevistas con el Fondo Monetario Internacional o con el Fondo Internacional de la Moneda, no exactamente, no me acuerdo el nombre, y es que este fondo es como que tú vas a este banco como país, ojo, como país, y pides una inversión, pides un préstamo, pides un respaldo económico. Entonces, como el Perú estaba tan sumido estaba, tenía problemas tan engorrosos con el terrorismo, la manipulación torpe de Alan García, pues logró que todos los inversionistas pues eh, huyeran pues del Perú. Entonces no, era un país donde no había pues inversiones, estábamos con problemas económicos, nadie nos quería prestar dinero. Entonces Mario, cuando estaba en campaña, conversó. Entonces este fondo le dice, si usted gana, nosotros le damos un respaldo económico. Mario Vargas Llosa era como una credencial en esa época. Entonces él conversaba con el presidente de Estados Unidos, con diferentes mandatarios y todos le daban su apoyo. Es más, muchos inversionistas miraban con buenos ojos. Europa decía, oye, el escritor Mario Vargas Llosa quiere ser presidente y, sí, y la prensa y los viajes que hacía Mario Vargas Llosa. Y él decía que le aburría mucho los protocolos, casi fue secuestrado. Su vida es una novela, su vida es una novela, casi fue secuestrado. Eh, los, a ver, ¿cómo te explico? Los apristas comienzan a ver con malos ojos que Vargas Llosa esté en primer lugar. Ya ven con muy malos ojos.
Entonces, por ejemplo, ¿qué hacía? Cuando él va a la selva, y ese fue un golpe bajo, ¿ya? Cuando él fue a la selva, los apristas llevaron volantes sobre ciertos párrafos de la, a ver, ¿cómo es esa novela? Pantaleón y las visitadoras. Ya, si has leído esa novela está conformada a través de informes, ya, y habla de la prostitución, entonces habla del clima selvático, entonces él como que hay un personaje que habla que las mujeres de la selva pues se entregan, son ardientes, eh, digamos que son mujeres así que le gusta pues los amores clandestinos. Entonces, esa justamente esa parte donde este personaje habla así de la mujer selvática, eh, la comienzan a repartir. Y entonces como que Mario dijo, pucha, o sea, va a haber problemas en el meeting. Sin embargo, la selva lo apoyó muchísimo. Profesor, pero ¿cuál fue el problema de que él no ganara? Yo supongo, ¿ya? Que esa es tu pregunta, profesor, ¿por qué no ganó? Y déjame decirte que yo también hago la misma pregunta. ¿Ya? Ya, yo te digo que yo también me hago la misma pregunta. Si tú te detienes a ver, o sea, ¿cómo surge Fujimori? También ese es un... Eso tengo que contarte un poco, ¿ya? Si me permites contártelo, yo te cuento cómo surge Fujimori, ¿ya? Fujimori, Cambio 90, era su partido político, Cambio 90, y Fujimori era un NN, ya era un NN. Es más, eh, los que están siempre en primer lugar, o digamos en las votaciones, son invitados por los inversionistas a que planteen sus propuestas importantes, sus propuestas económicas, educativas, culturales, para ver si estos inversionistas se dignan a invertir realmente, ¿no? A dejar su dinero aquí. Y Fujimori ni siquiera fue invitado, ¿no? Ni siquiera fue invitado. Es más, el hijo de Vargas Llosa, Álvaro, le dijo, pues, oye, hay que tener cuidado porque poco a poco está subiendo un candidato llamado Alberto Fujimori Fujimori. Hasta ese momento, o sea que sencillamente, ¿cómo te explico? Hasta ese momento Fujimori no existía. Adivina quién comienza a apoyarlo. Adivina qué partido político comienza a apoyar a Fujimori para que éste crezca en las elecciones. Adivina, adivina. Siempre se le dice que ese partido nunca muere, pero que en esta oportunidad no suena. El APRA, sí. Se decía que Fujimori ya fue creado por Alan García. El APRA apoyaba a Fujimori porque vieron en Fujimori la posibilidad de hacer un golpe a la candidatura de Vargas Llosa. Los apristas eran los primeritos que querían bajarse a Vargas Llosa. A ver, el APRA, obvio, sí o no. ¿Qué pasa? Que cuando se da la segunda, digamos, se dan las elecciones, ya se dan las elecciones, Mario y Fujimori quedan en segunda, o sea, quedan en segunda vuelta. Lo que dijo Mario es, ya perdí, a pesar de que él estaba sobre Fujimori por algunos votos. Pero él dijo, ya perdí. ¿Por qué? Porque los apristas en esa época fueron mayoría en el Congreso. Así que si Mario entraba, como, o sea, si Mario hubiese sido presidente en los 90, no hubiese durado mucho tiempo tampoco. ¿Por qué?
porque le iba a pasar lo que le pasó a Kuczynski. ¿Te acuerdas qué le pasó a Kuczynski? ¿Qué le pasó? Él dice que renunció, pero fue por la presión de la vacancia. Yo te pregunto, Kuczynski tenía el Congreso, le iba a dejar, o sea, el Congreso le iba a dejar trabajar, le iba a dejar trabajar a Kuczynski. No, pues no, no le iba a dejar trabajar, era como que pesado, ¿verdad? Pesado, pesado, pesado. Y lo mismo le iba a pasar a Mario Vargas Llosa. Así que no iba a durar mucho tiempo. Entonces él dijo, bueno, la mayoría, todos los, todos los que no han votado por mí van a votar por Fujimori y Fujimori va a ganar. O sea, lo que voy a hacer es perder tiempo, mejor agarro mis maletas y me voy a Europa. Ya lo intenté, genial, pero no. Su grupo, todo el mundo le dijo, no, pero Mario, tú no puedes renunciar, por ley no puedes renunciar, tienes que ir. Entonces, Mario cuenta que él fue a escondidas a la casa de Fujimori, que dice que su casa parecía inclusive un chifa. Fujimori, a ver, te vas a sorprender o quizás no, quizá hayas leído, quizá conozcas, pero Fujimori no tenía un plan de gobierno. O sea, no tenía un plan de gobierno sólido. Es más, había colocado a su jardinero como parlamentario, como un postulante al Parlamento. Y él se había puesto como candidato para la presidencia y candidato para algún senado. Fujimori no tenía ningún proyecto sobre la conducción, sobre liderazgo, sobre, o sea, no podía presidir el gobierno peruano. O sea, no tenía nada. Y eso se percató Mario Gallosa, ¿no? Entonces, en entrevista con él, le dice, yo voy a renunciar a la segunda vuelta, le dice. Mira, yo voy a renunciar a la segunda vuelta. Quédate con mi plan de gobierno. Así le dice, ¿eh? Le dice, quédate con mi plan de gobierno. Quédate con mi plan de gobierno. Pon tus ministros si tú quieres, pero el de economía queda Silvarruete, que era amigo de Vargas Llosa, el tipo es extraordinario, muy inteligente, pero dejas a Silvarruete, le dice. Déjalo en el poder, deja que sea el ministro de Economía, y luego tú utilizas a mis ministros, sus ministros, te dejo mi plan de gobierno. Yo ya no quiero seguir peleando, le dice, yo ya estoy cansado para seguir haciendo campaña, ya. Tú dices que tu partido político es Cambio 90, yo soy Frente Democrático y nosotros buscamos lo mismo, le dice. Buscamos lo mismo. Eh, y Fujimori le dice, ¿estás seguro de lo que me estás diciendo? Sí, le dice. ¿Cómo sé que no es una mentira? Hoy día lo voy a anunciar en la prensa. Pero por favor que esto quede entre nosotros. No te unas a los apristas. No hagas un gobierno así tonto, ¿no? O sea, haz las cosas bien. Por eso, cuando Mario se va de la casa de Fujimori, bueno, él llega a su casa, y luego de unos días se entera que Fujimori, se había visto Fujimori entrar al Palacio de Gobierno porque uno de los conocidos de Mario, pues tenía contactos dentro del Palacio y, y le cuentan de que se había entrevistado Fujimori y Alan García. Entonces Mario dijo, no, si se ha unido a Alan García, es lo mismo, dijo, es lo mismo. Entonces se armó de valor y pues comenzó a hacer campaña para la segunda vuelta. Entonces, cuando tú ves el debate de los años 90, cuando tú ves el debate, tú te sacas el sombrero porque Mario no lee ningún papel. Para empezar, no lee ningún papel. Ninguno. ¿Eh? Y Fujimori se atacaba a atacar a Vargas Llosa, a ser populista, este mal endémico de toda
sociedad tercermundista, ya es populista, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que plantea Mario Vargas Llosa y que a mí me agradó muchísimo es que él proponía que las personas, por ejemplo, yo te digo, ¿no? Por ejemplo, Fernando Sayán es dueño de un terreno, ¿no? Tiene chacras, tiene 2 hectáreas, 3 hectáreas de chacras, ¿ya? Algo así, atacar nada más. No proponer. Entonces, por ejemplo, yo digo, Fernando Sebastián Caicho tiene 3 hectáreas de chacra, él trabaja con su hijo Josué, con su hija Brenda, trabaja en la chacra, trabaja. Entonces, yo vengo y como Estado te digo, ¿sabes qué? Mira, yo quiero que tú seas legalmente dueño de estas tierras. Te voy a ayudar a hacer los papeleos. ¿Estamos? Tú eres dueño de estas tierras y yo, como Estado, te voy a dar a ti un dinero. ¿Para qué? Para que tú inviertas en estas tierras, saques un producto y armes una empresa. Al armarte una empresa siendo dueño de estas tierras, tú generas más trabajo y me vas a pagar el préstamo y obviamente yo gano como país porque generas empleo y me pagas obviamente el préstamo que te estoy dando. Porque este préstamo obviamente me va a ayudar con los intereses que me pagues tú, me va a ayudar a que a generar más dinero para el Estado, pero también dinero para que se pueda invertir en otras personas como tú, ¿no? Entonces, Fujimori contraataca esta idea y dice, usted sabe, señor Mario Vargas Llosa, que no todos pueden ser dueños. Y es que no queremos un país de dueños, queremos un país de gente trabajadora, porque el trabajo dignifica, porque el trabajo es lo que necesita el Perú. Vamos a generar más trabajo y comienza a hablar ya de otro punto. Mario hablaba inclusive de la educación, ¿no? Mario quería inclusive privatizarla, o sea, ¿por qué? Porque la educación privada es mejor que la educación estatal. Pero decía, pero es muy cara. Y entonces él agarraba y él tenía las cosas claras. Yo te pregunto, le dice, o sea, él, cuando aún le entrevistaron una vez, yo te pregunto, ¿tú mandarías a tus hijos a un colegio nacional o a un colegio particular? Y él decía, pues, ¿tú qué me dirías? ¿Tú qué me dirías? Tú me dirías, profesor, pues, obviamente particular, ¿verdad? Obvio, porque nacional, no, mira, vamos a privatizar la educación y vas a pagar, ¿estamos? Pero vas a pagar porcentual a tu condición económica, ¿estamos? A tu condición económica. ¿Y quiénes van a pagar más? Los que tienen más, él decía. Esto me permitirá a que la educación mejore. En un lugar del mundo la educación estatal o del gobierno es buena, ¿no? Él decía, en ningún lugar de Europa, decía, en ningún lugar de Europa la educación es estatal, todo es en particular. Tú pagas porque, por eso las universidades, por ejemplo, en Estados Unidos, tú sales de la preparatoria y si quieres ir a una buena universidad, te va a costar. Te va a costar. Es que en la actualidad, por ejemplo, si tú te vas a la agraria, tú tienes que pagar una mensualidad de acuerdo a tus posibilidades. Ya, el despegue de tus posibilidades. Entonces, él tenía ideas muy interesantes durante esa época. Por ejemplo, él hablaba de, obviamente, del shock o lo que después se conoció como el Fujichoc. ¿Te acuerdas? Y es que él dijo así, y él fue bastante claro. Lo que había provocado, pues, Alan García había devaluado la moneda totalmente y había hecho subsidios y había utilizado la maquinita del Estado para generar dinero. Al haber más dinero, las ofertas suben y eso se llama inflación. En un momento subimos la inflación más alta del planeta. Estamos por un momento nada más. Fue terrible, ¿eh? Fue terrible.
Entonces ya no se podía continuar con con ese tipo de moneda. Teníamos que cambiar de moneda y reestructurar todo. O sea, imagínate qué, qué, qué torpe ha sido o fue Alan García, que se tuvo que reestructurar todo, ¿ya? Se tiene que reestructurar todo, así, todo, todo. ¿Qué pasa? Que eso a la gente no le gustó, porque la gente estaba acostumbrada al subsidio. Entonces, ¿qué significa el subsidio? Por ejemplo, Brenda compra un producto, por ejemplo, ¿no? Y ese producto cuesta 10x. Y yo para ese producto coloco 6x. Yo Estado coloco 6x. Y tú dices, ah, bacán, porque a mí me va a costar 4x. ¿Y a quién no le gustaría que el Estado comience a subsidiar, que comiencen a subsidiar los gastos? Uf, genial, bacán, qué chévere. Me enloquece que pagar poco. Genial. Eso generó la inflación. Entonces teníamos que volver al precio original. Entonces, ¿tú sabes cuánto subió el precio? Subió un 400%. Un 400, ya habías cobrado, entonces imagínate, tenía que subir, y Mario lo dijo. Y lo que dijo Fujimori, no, el Estado va a subsidiar de todas maneras. Ah, entonces la gente dijo, no, Mario Vargas Llosa es blanquito, va a ser gobierno para los ricos, los pobres queremos que alguien que nos proteja. Estamos, o sea, el pobre siempre busca que alguien lo proteja porque es la mentalidad del pobre. El pobre no dice, oye, quiero oportunidad para protegerme a mí mismo. No, el pobre busca que lo protejan, el pobre busca que lo ayuden. Y como en el Perú hay más gente pobre, y me refiero pobre de mente, estamos. ¿Qué hizo? Apoyaron, pues. Apoyaron a Fujimori y Fujimori, después de un tiempo, él hizo lo que había dicho que no iba a hacer. Realmente él hizo lo que Mario Vargas Llosa dijo. Y es verdad, en serio, ¿eh? Ahora yo te digo, ahora tú te preguntas por qué Fujimori cerró el Congreso. ¿Te has preguntado eso? Ah, sabemos que Fujimori cerró el Congreso y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te has preguntado por qué? Porque ese Congreso iba a ser una traba para él como gobernante. Entonces, ¿te acuerdas que yo te he dicho que la mayoría, pues ese Congreso iba a hacer la vida imposible a Vargas Llosa? Pues le iba a hacer la vida imposible a cualquiera que no estuviese a su favor. ¿Estamos? Entonces, ¿qué ocurrió? Que dijo Fujimori, dijo, este Congreso lo cierro. Lo cierro, a mí no me conviene. No esperó como Vizcarra que el Congreso cometiera algún error para que este fuese cerrado. Para nada. O sea, Fujimori, ¿qué hizo? Disolver el Congreso de la República, ¿verdad? Y bueno, tú ya sabes esa parte de la historia, ¿no? Oye, interesante lo que vivió Mario cuando perdió las elecciones, se regresó a Europa y él tiene una entrevista en Francia y dice que tomó con buena, bueno, obviamente le fastidió perder, eso lo sabe todo el mundo, pero él dijo que, que quizá su destino es escribir más. Y no se equivocó en ese momento, ¿no? Todos quedaron paralizados, la prensa internacional ya asumía a Mario Vargas Llosa como presidente del Perú, es más, el mismo Mario ya lo asumía como tal, pero cuando estuve en Francia dijo, bueno,
Bueno, ya pasó, ¿no? Ya pasó. ¿Qué más tiene de interesante Vargas Llosa? Dice, sus obras reflejan la convulsa realidad social peruana, en algunos casos latinoamericano, sacudida por los conflictos de tipo racial, sexual, moral y político. Pero mayormente vas a encontrar siempre ciertos rasgos políticos. Ya ahora, en los últimos años, está elaborando algunas novelas más relacionadas al erotismo, que no era su, digamos, no era una literatura que él, o era un elemento que utilizaba constantemente, ¿ah? Por ejemplo, una de sus novelas eróticas que a mí me gustó mucho fue El elogio de la madrastra. ¿Ya? ¿Has leído esa novela? Elogio de la madrastra. Mira, El elogio de la madrastra es un libro realmente interesante porque, para empezar, no está escrito de una manera convencional. Mario Vargas Llosa utiliza pinturas y utiliza historias paralelas para llenar vacíos dentro de dentro de la historia principal. A ver, te explico solamente un pedacito, ¿ya? Rapidito de esa novela. Era el cumpleaños de Lucrecia, era sus 40 años. Ella estaba casada con un hombre con un hijo. Este hombre tenía un hijo, era un viudo, que se llamaba Rigoberto. El hijo se llamaba Alfonso, pero le decían Fonchito. ¿Ya? Fonchito le decían. Entonces, ella había cumplido pues ya los 40, estaba en su habitación, se había puesto una bata, un camisón. Tú sabes que las mujeres cuando usan camisón no usan brasier, y yo estaba solamente, estaba pues debajo de ese pequeño vestido de seda, pues solamente estaba su ropa interior, ¿no? ¿Y qué dice? Que era una mujer voluptuosa, o sea, te describe que una mujer de un bonito cuerpo. Ella se va a darle las buenas noches a su hijastro, a Fonchito, y Fonchito, como que ella pensó que estaba dormido, se levantó, este, madrastra le dice, ¿no? Feliz cumpleaños, me alegro de que... Y ella dice, no, no te preocupes, gracias por tu regalo, le dice, que pase buenas noches. Y de repente la abraza y él pone su cara entre sus senos, ¿ya? Entonces, es como que ya, un ratito, ya, pero él seguía apretándola contra sus senos y de pronto ella como que comenzó a sospechar de que, ¿cómo? Y de pronto, chao, chao, te voy a dormir. Y ahí se fue, y se fue. Y el niño se echó en su cama y se quedó dormido. Y ella dijo, ay, Lucrecia, estás pensando cosas malas. Se va a su habitación, su esposo estaba ahí, están conversando. De repente él la comienza a acariciar y le toca pues las nalgas, les toca las nalgas, le toca las nalgas y él le dice, tú tienes el nombre de Lucrecia. Oh, Lucrecia, como la de la esposa del persa, si no me equivoco. Y ahí termina la escena. Y luego aparece una imagen, ¿ya? Luego, luego aparece una pintura y sale, ¿no? Yo soy el rey, creo que es de Lidia, si no me equivoco. No me acuerdo exactamente esa palabra. Pero él agarra y en esa pintura aparecía una mujer regordeta, renacentista, ya de pechos no tan grandes, pero de trasero voluptuoso. Y él decía, la que está retratada ahí es mi esposa. No, es la mujer, digamos, es el mejor tesoro que yo tengo en todo mi territorio, ¿no? Dice, ella no tiene un trasero, ella tiene una grupa. Grupa es el trasero del caballo, del caballo, de la yegua, ¿ya? Tiene una grupa. Son dos hemisferios y comienza a hablar del trasero de esa mujer. Y ahí cuenta que una vez que él pues sometía a su esposa hasta que un, un hombre, él tuvo un esclavo y luego ya, pues, mejor no sigo contando porque vas a querer leer el libro. Estamos.
Pero lo que tú vas determinando es que ella es una mujer muy voluptuosa, tiene un cuerpazo. ¿Estamos? Ya, ¿qué va a pasar? Ya, te voy a hacer cachetoterapia para que te sientas bien. Ya, oye, nos estamos demorando demasiado, estamos hablando mucho de Mario. A ver, dice, muestra noble dominio del lenguaje. Sí, maneja muchas palabras. Mario no solamente es novelista, también es ensayista. A mí me gustó el ensayo que escribió sobre Los Miserables. Es un ensayo que tú dices, wow, qué interesante, porque Mario tuvo la oportunidad, escúchame, de leer partes de Los Miserables que el mismo Víctor Hugo no colocó dentro de la historia. O sea, Mario tuvo acceso a esa información. Eso hace que su forma de escribir sea más rica. Siempre hago lo mismo. Es que tienes que leerla, tienes que leerla. Y la segunda parte es interesante, no es lo que te voy a decir, que es los cuadernos de Don Rigoberto. ¿Ya? Diversidad temática en sus novelas, sí, totalmente. Temática urbana y semiurbana, tenemos, por ejemplo, Piura, tenemos La Selva, habla mucho de la selva, inclusive cuando escribió el héroe, no, el héroe discreto no, escribió El sueño del Celta, también mencionó la selva peruana, la Amazonía. También tiene escenarios muy europeos, como en Travesuras de una niña mala. Siempre habla de Francia. Y te voy a explicar por qué habla de Francia. Cuando él entra a un concurso, ¿ya? De cuentos, entra a un concurso de cuentos y él gana. O sea, quien le traduce el cuento es Georgette Philippard. Sí, la orgía perpetua, Valeria. Él gana este concurso y se gana un viaje por 15 días. Escucha, un viaje por 15 días a París. ¿Qué edad tenía él? 19 años. Ya, 19 años. Entonces sus tíos le sacan un préstamo de $1000 para que se vaya a París. El viaje estaba pagado, pero obviamente él quería quedarse 15 días más en París. Entonces él termina, porque a él le iban a dar hotel, comida y todo lo demás. Y más, intentaron que él conociera a Sartre, pero el agente de Sartre pues no, nunca permitió que se acercara. Por allí estuvo cerca Albert Camus. Sin embargo, él en este primer viaje que hace a París, él se da cuenta de que él quiere ser escritor, pero también se da cuenta de que no puede ser escritor en el Perú. Triste realidad para nosotros, ¿ya? Él dijo, no se puede ser escritor en el Perú. Aquí está la cultura, aquí la gente lee, aquí la gente te aprecia. Yo tengo que regresar a París, yo tengo que regresar a París a escribir. Tengo que vivir aquí, vivir de esta cultura. Y eso le pasó a él cuando salió de su habitación y vio a la gente pasar, vio que la gente llevaba siempre un libro. También otra cosa que le ocurrió a él fue que eh, al frente de su habitación, ya al frente de su habitación, había una muchachita, una francesa, que lo acompañó en toda su estadía, una muchachita de 20 años, bastante guapa, y él conversaba bastante con ella de cine, de cultura, de música, de escritores, y en ese momento él dice algo que te quedas pensando, ¿no? Creo que me casé muy joven con la tía Julia. Es que para la edad de los 19 años, él ya se había casado. No, perdón. Él viaja
Sí, pues a los 19 y ya se había casado. Pues sí, tienes razón. Sí, 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 tengo razón, tengo razón. Él dice, ya como que se da cuenta de que se casó muy, muy joven, que le faltaba vivir. Pero bueno, ya se había casado, ¿no? Ese mes lo va a él, le va a confirmar esta idea de convertirse en un escritor, ¿ya? Ahora dice, temática urbana, preferencia por escenarios nacionales, gran perfección en la forma, ¿sí? El arquitecto de la narrativa, recuerda, maestría en el diálogo. Hay una técnica que él utiliza que a mí me parece impresionante, que es los diálogos telescópicos, dice así, ¿ya? Los diálogos telescópicos. ¿Qué son diálogos telescópicos? Aquí llamamos diálogos telescópicos. Ya. Imaginemos que ya, vamos a conversar acá. Ya. Está Marco, Alessio, Valeria y Fernando. Ya, ustedes cuatro. De pronto, a pesar de que son personajes diferentes, Marco conversa con Valeria y Alessio conversa con Fernando. Y vamos a hablar sobre un accidente. Entonces, Valeria le dice a Marco. Entonces, mira, recuerda que Valeria conversa con Marco y Alessio conversa con Fernando. Ya, escúchame. Valeria dice, he dejado al niño con mi mamá. He dejado al niño con mi mamá porque no tengo quien más lo cuide. Entonces, como él se acostumbra con mi mamá, pues no hay ningún problema. Alessio habla. ¿Ya le avisaron a Valeria? ¿Sabe que su hijo está aquí? Y que tiene que saberlo. Marco dice, bueno, sí, tienes razón. Más bien, hay que apurarnos, hay que apurarnos. ¿Ya te cambiaste? Sí, ya te cambiaste. Vámonos, vámonos. El taxi está que nos espera afuera. Fernando dice, todavía no la he llamado. No sé cómo decirle qué es lo que le pasó a su hijo. Yo te pregunto, sí, te pregunto. ¿Los cuatro están en el mismo lugar? ¿Los cuatro están en el mismo lugar? No. ¿Están en el mismo tiempo? No. ¿Están en el mismo tiempo? Tú vas a decir, no, profesor, no están en el mismo tiempo, para nada. Pero, ¿qué le pasó al niño? Ah, le pasó un accidente. Yo te dije que le pasó un accidente, no, pero se puede intuir a través de los diálogos, de diferentes espacios temporales. Lo que estoy haciendo es justamente colocar un diálogo y lo entremezclo con otro diálogo de otro tiempo, tomando como referencia el mismo tema, el niño. Esos son diálogos telescópicos. Y Mario, por ejemplo, lo utilizó en Pantaleón y las visitadoras. Ya, en Pantaleón y las visitadoras. Tiene perspectivas múltiples, es decir, novelas polifónicas como La ciudad de los perros. Como tengo lectores de La ciudad de los perros, te habrás percatado de que en algún momento el jaguar cuenta su historia, que el esclavo cuenta su historia, que el poeta cuenta su historia, y que también hay otro narrador que tú no conoces. También está la historia de un muchachito que se cuenta su historia, que estaba él enamorado de una niña que era pobre. Ya, ese es un dato escondido, por ejemplo, y tú vas buscando en la narración quién rayos es este niño. Estamos... Amores, Julio Orquídea. Ya, a ver. Muchos piensan que Julio Orquídea era su tía de sangre. No, no era su tía de sangre. Ya. A ver, te explico. Te explico rapidísimo. Mira. Ah, su tío
el más apuesto, él decía, el más galán, estaba casado con Olga, una boliviana. Entonces tenía su tía Olga, y ellos vivían en Piura, pues, y él vivía con su tía Olga, con su tío y con sus dos primas. Y una de sus primas era Patricia, ¿ya? Y vivió con ellos cuando él estaba, pues, en quinto año de secundaria. Él lo vivió en Piura. Y él dormía en una misma habitación y Patricia venía y le despertaba, le pasaba la voz para que tomara desayuno, etcétera. Ahora, su tía Olga tenía una hermana, estamos, que es Julia Urquidi, porque es Olga Urquidi. Entonces, tiene una hermana. Y esa hermana había llegado de viaje de Bolivia. Mario le había conocido a la tía cuando él era pequeño. Por eso le dice, Marito, ¿cómo estás? Le dice, ¿cómo estás? Ay, por eso te le dice tía, porque lo conoce desde pequeño. Ahora, ella cuando llega tiene 32 años. Ya, tiene 32 años. O sea, mayor que él tampoco era. Él tenía 19 y ella tenía 32. Bueno, sí, me vas a decir, profesor, pero es como 10 años de diferencia. Sí, pero no es pues 30, 40 años como se puede pensar. Ellos se conocen y de pronto Mario en esa época trabajaba en la radio panamericana y él le dice, tía, yo te llevo al cine, le dice, ya está bien Mario. Y de pronto Mario se olvida y se olvida, pues si su tío le llama la atención, oye, tu tía estaba que te esperaba, que mira. Y él se sintió avergonzado y le llevó rosas al día siguiente y quedó con ella en acompañarla al cine. Y su tía le dijo, no te preocupes, ¿no? Si no puedes, no. Y de pronto salen y él le pregunta por su vida y cómo está, si tienes novia. Ella se había divorciado hace poco. Estamos, que la tía Julia cortaba chistes, chistes muy, muy malos, pues, y se reían bastante, bailaban juntos. Entonces comenzó un coqueteo, comenzó un gustillo, comenzó una relación entre ellos. Y de pronto se salen besando en el cine. Se salen besando y de pronto cuando caminaban, él le dice, ¿tú quieres estar conmigo? O sea, ¿tú quieres ser mi novia? Y ella dijo, mira, Mario, yo ya estoy grande, he hecho muchas estupideces, pero, ¿sabes qué? Pensándolo bien, una estupidez más en mi vida no me haría mal. Sí quiero estar contigo. O sea, una mujer de 32 años le decía que sí a un chibolo de 19. ¿Estamos? A un chibolo de 19. Uy, olvídate, olvídate. Ellos mantuvieron todo esto en secreto, pero sabían que los iban a separar, ¿no? Entonces Mario le dijo, hay que casarnos. Ella le dijo, hay que casarnos. Ya, dijo así, ya, dale, vamos a casarnos. Es una mujer que decía, ya, le gustaba la aventura. Entonces, su amigo, pues el gordito Silvarruete, su mejor amigo del cole, lo acompaña y se van a Ica. Ya, ellos se van a Ica, ya, se van a Ica y quieren casarse, pero cuando fueron a la municipalidad, el alcalde estaba borracho. Y uno de los que estaban ahí, uno de los asesores municipales, le dice, bueno, si tú te quieres casar y eres menor de edad, yo te recomiendo que te vayas a un pueblito, le dice. Vete a un pueblito, ¿ya? Un pueblito pequeñito, allí donde nadie llegue, y ahí cásate, ahí es más fácil. Pucha, y en ese momento encontrar, entonces, con, ¿qué hace? Entonces pasaron la noche ahí y es la primera vez que él hace el amor con la tía Julia. Hace el amor con ella. Mientras su amigo Silvarruete se pasó toda la noche buscando a alguien que los casara hasta que les toca la puerta temprano y le dice, ya te conseguí a alguien. Y se fueron a un pueblito así, recóndito de Ica, metidazo, y le dijeron, ¿sabes qué? Que para que, para que te cases, pero yo soy menor de edad, mira, acá está mi partida. Y el de la municipalidad agarró y dijo, bueno,
En esa época todo era mano. No le compré helados, creo. Persona que está hablando, que ha comprado un helado, por favor, apague su micrófono. Me dicen, es tu hijo, me dicen. Todos me dicen. Apaga tu Sombra, ¿no? micrófono. Todavía me hace provocar el helado. Estamos, Jonathan. Ya, ¿te sigo contando? Silencio en el heladero. Ya, ¿qué me quedé? A ver, ¿en qué me quedé? Nos acordamos más de los heladeros de lo que estaba hablando. Ya, llegaron al pueblito y ¿qué hace? ¿Qué hace el de la municipalidad? Agarra un borrador, comienza a borrar el año en que nació. Él comienza a borrarlos y le pone, él nació en el 36, ya no, él nació en el 34, le cambió en la fecha de nacimiento y dijo, bueno, ahora sí tienes 21. Ya, pero tienes testigos. Y no había testigos. Y salieron a la calle y buscaron a una persona para que firmara. Esa persona aceptó, obviamente por un pago, y se llegan a casar. Mario se queda en Inca y Silvarruete se regresa. Todo el mundo en la casa de Mario estaba muy molestos porque ¿cómo se va a casar con ella? ¿Dónde está? Ahora, el papá de Mario Vargas Llosa es violento y tenía una pistola. Su amigo llega, Silvarruete, el gordito Silvarruete, va a ser interceptado por su papá y lo va a amenazar. Le dice, mira animal, dime dónde está Mario. Señor, yo no sé. Mira, estoy perdiendo la paciencia, mira gordito. Dime dónde está Mario porque te disparo. No, señor, dile a Mario que regrese. Ah, Mario se comunica con Mario por teléfono, le dijo, oye, tu papá me amenazó con pistola, que mire que regrese. Y Mario regresa, pero no va a ver a su papá. Se regresa a la casa de su tía Olga se puso a llorar, Julia, ¿cómo has podido hacer esto? Su tío le dijo, pues Mario, ¿qué has hecho? Bueno, ya te casaste, pues ya, ¿qué puedo hacer, no? Y no fue a ver a su papá hasta después de un mes. Su mamá estaba llorando, que Julia Urquidi lo había violado, que se había metido, eso es una violación, vamos a meter a la cárcel a esa mujer, etcétera. Hubo un problemón. La cosa es que no pudo estar cerca a Julia por un buen tiempo. Ya en esa época Raúl Porras Barrenechea, pues Mario trabajaba para Raúl Porras y le contó que su papá había ido a buscarlo. Entonces Raúl Porras agarra y le dijo, bueno, señor, su hijo al menos se ha casado, ¿no? Se ha comportado como un hombre, ¿no? Entonces eso lo hizo pensar y ya cuando Mario se entrevista con su papá después de tiempo, dime dónde te casaste para borrar todo, anular todo eso. No, que no, que no. Entonces, ¿sabes qué, Mario? Tú consíguete tu dinero. ¿Quieres mujer? Ya pues manténla tú. Y es ahí donde Mario Vargas Llosa cuenta que tuvo que buscar 7 trabajos para poder mantener a su esposa, porque le pagaban poquito por cada trabajo. En esa época él llega a tener un sueldo respetable. En esa época ganaba como 3.000 soles. No era poco, ¿ah? Trabajaba para la Católica, para el comercio, hacía trabajos en la San Marcos como profesor, ahí de reemplazo de Augusto Vargas Tamayo Vargas, perdón. Fue profesor de Alfredo Bryce Echenique en la universidad en los primeros años, profesor suplente. Mario Vargas Llosa trabajó en muchos lugares, ¿ya? ¿Qué pasa? Que en un momento Julia se regresa a Chile, se va a Chile a ver a su mamá. Estamos, se va, sí, todo un luchador. Se regresa a Chile, Julia, porque como que todo está muy, muy caliente, pues el ambiente, entonces se regresa
Y de pronto Julia no puede estar lejos de Mario y se regresa sin aviso. Y Mario ya para esto había alquilado una casa, perdón, un cuarto en Miraflores y escribía y comenzó a vivir con ella. Ya comenzó a vivir con ella hasta que un momento ella le dice, eh, Mario, estoy embarazada, le dijo. Mario, estoy embarazada. Eso fue un punto de quiebre, ¿ya? Porque tú dices, oye, pues, la tía Julia nunca salió embarazada. Sí salió embarazada. ¿Y dónde está ese hijo, profesor? ¿No? Lo que pasa es que Julia lo llega a perder. Lo pierde. Y cuando Mario le dice que iba a ser padre por primera vez, Mario, y él cuenta esto en El pez en el agua, él cuenta de que eh, 32, Fernando. Eh, no, bueno, ya que había pasado más de un año, pues, obviamente. Tenía 20 y él tenía 33. Eh, Él se da cuenta de que si quería ser escritor no podía ser padre todavía. O sea, él no podía ser papá. Recordaba mucho lo que decía Sartre, ¿no? Sartre decía, si tú quieres ser escritor, tienes que olvidarte de muchas cosas del mundo, ¿no? Y una de esas es ser padre, para dedicarte a escribir. Y él no había publicado nada, no había publicado, tenía cuentos escritos, pero no había nada conciso. Y fue una de las cosas que él lo marcó y dijo, no, cuando obviamente cuando Julia pierde el bebito, él dice, no, no más, no puedo tener hijos. Y tomó ahora con más cautela todo, ¿no? Ya bueno, cuando después se encuentra con Patricia, bueno, no se encuentra, ¿no? Con Patricia fue una historia así más intensa, ¿ya? Con Patricia duró 50 años, ¿ya? 50 años vivió con Patricia, ¿no? Patricia, la nariz hermosa, ¿no? Respingada su nariz. Es más, en el discurso del Nobel se le quebró la voz al mencionar a Patricia, porque Patricia había sido su todo. Lo acompañó muchísimo. Lo que pasa es que Patricia en un momento va a viajar a Francia y va a estudiar en la Sorbona. O sea, Patricia, es que la familia de Llosa tenía dinero, entonces estudia allí y ahí es donde comienza a parar con Mario, y de pronto, plum, ya surge pues todo este romance. También la familia se opuso, pero al final terminaron aceptando y se casaron, pues, ¿no? Tuvieron a 3 hijos, Álvaro, Morgana, y el último no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama. Álvaro, Morgana, y me falta alguien más. Álvaro es que como quien ha estado más cerca a Mario. Gonzalo, creo que es Gonzalo, sí. Creo que es Gonzalo. Realmente no me acuerdo. Pero bueno, la historia de Mario, digamos, va por esa línea, ¿no? Después de 50 años se divorcia de Patricia Llosa. Obviamente todo el mundo lo repudia porque al parecer con Isabel Preisler ya había tenido pues cierto contacto, ¿no? De, Había tenido contactos así pues extraños al parecer, y él decide divorciarse de Patricia y vivir con Isabel Preisler. Isabel Preisler es una socialité. ¿Ya? ¿Qué significa socialité? Es una mujer que tiene muchísimo dinero. ¿Ya? Ella fue esposa del ministro de Inglaterra. Y este ministro le dejó casas, mansiones, carros, etcétera. Es una mujer que no necesita dinero, ni siquiera dinero de Mario. No, una mujer bastante elegante. Y está viviendo sus últimos años, creo yo, con Isabel Presley, porque no creo que a los 85 años se busque otra esposa, ¿no? Además es más joven ella. Bueno, te voy a contar algo más. Estos son los premios que tiene Mario Vargas Llosa en su casita. Comienza, pues, desde el segundo premio del tercer concurso de teatro escolar y radio teatro infantil del Ministerio de Educación Pública en el año de 1952 con su primera obra teatral, La Oída del Inca.
Luego tiene Leopoldo Premios Alas, la Revue France, la Crítica Española, Biblioteca Breve de Seix Barral, Crítica Española, Premio Nacional de la Novela con la Casa Verde, la Rómulo Gallegos, el periodismo Ramón Godó, Derechos Humanos, y mira, tiene más. El premio Pablos Iglesias de Literatura de la Agrupación Socialista de Chamartín, el Ritz Paris Hemingway, el Príncipe Asturias, el Scanón, Castiglione de Sicilia o de Sicilia, el Eliot, el Miguel de Cervantes, Jerusalén, el de la Premio de la Paz, Pluma de Oro, Premio Nacional del Círculo de los Críticos, el Premio Ortega y Gasset del Periodismo, el Jorge Isaacs, mira cuántos premios, y todos los años, 99, 2000, 2001, 2001, 2001, 2002, 2003, 2004, luego bueno, realmente ya no puse más porque era muchísimo y me pasé hasta el premio Nobel, que es el más importante de todos, en el 2010. Y luego pues tenemos a sus obras, ¿no? Los Jefes, como el primer libro de cuentos que tiene, su primera novela, La ciudad de los perros, la segunda novela, La casa verde, la tercera novela, Los cachorros, y la cuarta era Conversación en la catedral. Y así fue construyendo todas las obras que escribió. Mira, lo de aquí es impresionante. Pero no hemos llegado a La ciudad de los perros. La próxima semana te voy a contar La ciudad de los perros y Conversación en la catedral. Espero que te haya gustado la clase de hoy. Hablar de Mario es hablar de un universo. Por eso cuando se hizo la feria de libros hablaban del universo de Mario Vargas Llosa. Quizá la próxima semana no solamente hablemos de La ciudad de los perros o La casa verde, hablemos de Travesuras de una niña mala, de Elogio de la madrastra, podremos hablar de Los cachorros, podemos hablar del cuento del desafío que lo llevó a Francia. Bueno, para hablar de él es muchísimo. Hasta aquí sería la clase. Cuídense bastante y lamento, la próxima te juro que voy a ser más rápido. Es que Mario tiene tantas cosas por decir. Cuídense bastante, den su examen por favor y hasta luego.